hermanos, vamos a llevar a cabo un análisis, un compartimiento de una porción bíblica de amor. El amor a nuestro Salvador es una necesidad vital, es de vida o de muerte. Amén. Cuando el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Roma, habla de haber sido él llamado a ser apóstol por la gracia y por el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y habla un poco de profecía, dice Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profecías en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de Abraham, de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, dice. O sea, no nada más en un lado, no nada más en el pueblo de Dios, en Jerusalén, en Israel. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estaban ustedes también, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Está otra vez el llamado para ser totalmente apartados para Dios, apartados de los pecados. Dice, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo está insistiendo en que los que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados para obediencia. Para la obediencia, dice primero la obediencia a la fe, y luego dice Romanos 15:18, porque no osaría yo hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, no nada más es escuchar y ya, sino dice que es la obediencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles, los que no somos pueblo de Dios, pueblo de Israel, sino que somos llamados también a obedecer, tanto los israelíes como los judíos, como los mesiánicos, como todo mundo, en todo el mundo, somos llamados a obedecer la palabra con obras. La obediencia se tiene que ver en obras. Pero si hablamos de amor a Dios, por eso digo yo que el amor hacia nuestro Salvador es vital, es de vida. Cristo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guarda. Entonces, ¿cuál es la obediencia? Dice, la obediencia de los gentiles con la palabra. El que me ama, mi palabra guarda. Y entonces, por resultado de eso, dice, mi Padre le amará, vendremos a él, haremos morada con él. ¿Cuál es la morada que Dios hace contigo? Eres templo del Espíritu Santo, eres su casa. Esa es la morada de Dios ahora, no las paredes. Todavía hay gente que piensa en las paredes, en los lugares. No, dice Dios, la obediencia. El que guarda mi palabra, el que vive en mi palabra, entonces mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él.
Serás lleno de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué decimos que Cristo y no Yahweh o Jehová? Porque Jehová o Yahweh vino al mundo a hacerse hombre. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra viva. Entonces dice, el verbo era Dios y este era en el principio con Dios. Ahora, si este texto que está en Juan 10:30, que dice el Padre y yo uno somos, entonces el mandamiento cuando empieza a difundirse por medio de la boca de nuestro Señor Jesucristo, dice así, en Marcos capítulo 12, versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien Jesucristo, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿ok? Entonces si dice que amarás al Señor tu Dios y Cristo dice, el que me ama mis palabras guarda, quiere decir que está diciendo claramente que Él es Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. El verbo hecho carne. Entonces cuando decimos que hay que obedecer la palabra de Cristo, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, yo y el Padre somos uno, y el que me ama mi palabra guarda. Y cuando le preguntaron del primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir amar? Obedecer. El que me ama mis mandamientos guarda. No es un sentimiento, Dios, mira, yo te amo. Eso no es verdad. O sea, hay gente que, mira, hasta los brujos oran. Sí. Los brujos, los hechiceros hacen sus cosas ahí. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que no es posible decir que aman a Dios si no le obedeces. No hay obediencia, no hay amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiere decir, obedecerás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Obedecerás. ¿Por qué a Yahweh y por qué Jesucristo? ¿Por qué Jehová y Jesucristo? Porque Él y yo uno somos. Amén. ¿Sí? Ahora, sí está bien, el verbo fue hecho carne, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice. Entonces nosotros, como imagen y semejanza de Dios, que andamos en un cuerpo carnal, cuando nos hemos consagrado a Dios, sabemos que si andamos en la carne no debemos militar según la carne. Así es. Porque Él dice, el que mi mandamiento guarda, el que mi palabra guarda, mi Padre y yo vendremos y haremos morada. Amén. Amén. Entonces nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas que Dios nos ha dado del Espíritu Santo no son carnales, no se pueden agarrar, no son resorteras, no son fusiles, no son tanques. Amén. Son armas dentro de lo que es la influencia del Espíritu Santo, el poder de Dios para poder destruir argumentos que se levantan en contra de la doctrina del conocimiento de Dios.
Pero no puede ser posible que haya personas que dicen que son de Dios y que cuando ven a una persona hablando puras cosas que no tienen ni sentido, no tengan armas para contrarrestar esos argumentos. Entonces, si alguien tiene un argumento, pues hay que contrarrestarlo. ¿Por qué? Porque dice, hay que ver que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, cuando alguien que dice ser de Dios escucha que otro está diciendo ahí un montón de cosas y se engancha y se enoja con el otro y se pone a discutir, pues esas armas no son carnales las de nosotros. Entonces eso que está haciendo es verdaderamente carnalidad, celos, pleitos, iras y contiendas. Eso para defender aparentemente su fe es un arma que no sirve para nada. Eso no es de Dios. Nuestras armas no son carnales. Entonces tú ves que alguien dice algo y tú tienes una actitud de amor y Dios te dice qué hacer y el Espíritu Santo te lleva a cómo derribar los argumentos. Dice, y toda altivez, porque hay gente muy altiva que se siente que se sabe todo y que en todos sus discursos y alegatas ni siquiera te mencionan un texto bíblico y el Espíritu Santo no les brilla por ningún lado, porque el Espíritu no comulga. Porque ¿qué comunión hay de Cristo con Belial? Pues ninguna. Entonces, esto dice que tiene que llevarlo primero a derribar los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar su pensamiento cautivo a la obediencia, dice el apóstol Pablo, para la obediencia a la fe de los gentiles en todas las naciones. Pero si no entendemos el llamado, que es el llamado a ser santo, es decir, apartado del pecado, de veras libre, liberado del pecado. Dice, ya liberado de vuestros enemigos, fuiste siervo, destinado a ser siervo de Dios. Entonces, esto vamos a ver cómo ahora Jesús lo presenta en unas personas. ¿Cómo es? Dice la palabra de Dios ahí en Lucas. Dice, aconteció que yendo en el camino entró a una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ahí está la actitud de la gente, dice Cristo, el que guarda mi palabra. Entonces esta María lo que hizo fue escoger sentarse al lado de Jesús y oír sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Cristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiere decir que si María escogió estar escuchando la palabra de Dios, ¿cómo hay gente que ahorita está preocupada en otras cosas y no en oír la palabra de Dios? Está como Marta, afanadas en otras cosas, en otras cosas que no son Dios. Muy preocupadas por todo lo que pasa, muy preocupados por todo lo que acontece en el mundo, en mi vida, en todo. Y María se olvidó de todo, se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra. Por eso dice que ella escogió lo mejor, estar con Cristo. Y Marta le dijo, Marta, estás turbada y afanada con muchas cosas. Entonces casi yo creo que es como de los 24 horas que tiene el día, 23 y media para los afanes y media hora a ver si me da tiempo para oír a Dios.
Entonces Cristo está diciendo, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Quién Dios le va a producir que le vaya mal si se preocupa solamente por escuchar su palabra? Cuando la palabra de Cristo, si tienes fe, dice, tú sígueme primero, sigue primero el reino, yo te daré todo lo demás. Pero como Marta estaba afanada, hasta quería que su hermana le ayudara y dejara de oír palabra de Dios para que le ayudara en sus afanes. Y en la parábola del sembrador, esto de los afanes, dice Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿no? ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. Él es el verbo hecho carne, Él es el que predicó la palabra. Y entonces en esa parábola, los que fueron sembrados en espinos, dice, los que oyen la palabra, fíjate, oyeron la palabra. Marta también estaba oyendo la palabra como María, pero ella estaba en otros quehaceres. Y María únicamente se sentó para escuchar al Señor. Y aquí dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Entonces Cristo está diciendo, los que guardan mi palabra son los que me aman. Y los que me aman, mi Padre les amará y haremos morada con Él. Quiere decir, para Dios y para Cristo no hay nada más importante que la gente escuche su palabra. Y ahora te puedes dar cuenta porque dice que la puerta estrecha es la que por la que van a entrar los que son salvos. Porque dejaron todo. Mira, Cristo dice, si el que dejare padre, madre, hijos, esposa, propiedades por mí, en este mismo siglo se les dará lo doble. Casi te está diciendo, mira lo que se hizo con Job. El que dejare. Y esto ahorita lo vamos a ver de manera más importante. Dice, entran en estas cosas de los afanes, las codicias, las riquezas, el engaño. Y ya vimos la vez pasada que la apostasía va a ser porque personas van a oír espíritus engañadores y doctrinas de demonios que tienen que ver hasta con la comida. Si les viene, prohibirán que se coman las cosas que Dios hizo para que santificadas por la oración no las podamos comer. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios establecidas por gente perversa que prohibirá casarse, que prohibirá comer, que prohibirá, ¿no? Y habla respecto de eso, de la apostasía, de apartarse de la fe, no de las religiones ni de los movimientos ni de las iglesias, no, de la fe. La apostasía es de la fe. Perdieron la fe y entonces ya no pueden comer nada. Se los dijeron, tú no puedes comer esto, tú no puedes comer el otro, no puedes comer y no puedes comer, y ya se la creyeron y no pueden comer. Entonces, ¿qué dijeron? Apostataron de la fe. Porque aún prohibirán comer cosas que el Señor hizo para que nosotros, comiendo, santificándolas en oración, estemos vivos. Entonces, en ese sentido, la obediencia, en este pasaje, María no quiso saber nada más que oír la palabra de Dios. Entonces, si ella escogió lo mejor y no le será quitado, ni modo que Dios dice en Cristo, ahora María, tú te vas a quedar aquí, vas a escuchar mi palabra, pero te vas a morir de hambre. No vas a tener, tampoco dijo. Dijo, sigue primero el reino, que tu corazón esté ahí, y lo demás te será dado por añadidura. Pero esto hablando
de la parábola del sembrador. La palabra que fue sembrada en espinos, en gente que no tiene más que el corazón mezclado con otras cosas. Los espinos son cosas que no permiten que se siembre bien la semilla. Pero también dice después, pero hay tierra que recibe la semilla y da fruto al 100 y 60 por uno. Entonces, cualquiera que escuche la palabra y caiga en espinos, pues se va a ir por otro lado. Los que caen en las piedras, va a venir el diablo luego. Quiere decir, escuchan la palabra, salen igualito, ya después ya están diciendo groserías o ya están haciendo lo que tienen que hacer. Y así, analicemos y estudiemos bien la parábola del sembrador. ¿Cuál es la característica del corazón, que es donde se siembra la palabra? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca, y si tu corazón está lleno de la palabra, hablarás cosas que edifiquen a la gente. Pero ahora, esto de oír la palabra es algo que es un ejercicio primario, dijéramos así. Sabemos que todas las cosas que están en el mundo entran a nosotros, a nuestra alma, por medio de los sentidos. Y el oír palabra entra por tu sentido del oído. Porque escuchar la palabra es lo que produce la fe. La fe es por el oír palabra de Dios. Y lleno de fe podrás resistir al diablo para que huya de ti, podrás creer en la sanidad, podrás tener fe, que es lo que el demonio está preparando para que la gente apostate de la fe, no de la iglesia, no del lugar, de la fe. Te quita la fe y entonces te hace creer que es mejor morir. Porque si tú crees y tienes fe, irás a la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La labor del demonio para quitarte tu fe es: tú mejor muérete, como le dijo a Job. Reniega de tu Dios y muérete, tú ya que. Eso sigue siendo actual. El demonio opera igual, con las mismas características, en diferentes personas, en diferente tiempo, en diferentes contextos sociales, ricos, pobres o medianos, pero la estrategia es la misma. Estás lleno de cosas que te están pasando, mira cuál Dios ni te quiere, Dios ni se acuerda de ti, tú ya mejor muere. Esas son las voces del demonio en la cabeza. ¿Qué quieren hacer? Que apostates de la fe, oyendo espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Dónde dice Dios que tú ya estás desechado? Cuando el Señor dice lo único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera, toda persona que se humille, toda está la gracia para que Dios te tome en sus manos y se haga viva la palabra que dice: de mi mano nadie te podrá arrebatar. Entonces dice a respecto de nosotros que la palabra tiene que hacer algo y nosotros tenemos que hacer algo respecto de la palabra que recibimos. Entonces dice el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. El que recibe la palabra y la hace. ¿Qué debemos hacer para cuando vengan los embates del demonio y las tentaciones, y a lo mejor hasta te resbalas y te caes y te tienes que levantar, o a veces no te caes? ¿Qué debemos hacer? Escuchar la palabra. María dice: oía su palabra. Pues es más sencillo que tú puedas practicar la palabra si solamente estás dedicado a oírla, a que si estás oyendo la palabra de Dios estás pensando en los frijoles que dejaste en la casa, en que la niña está enferma, en que el vecino te vaya a robar tu casa, el que se vaya a caer el edificio por un temblor, o todas esas cosas que ponen en la mente para que no escuches la palabra.
Yo conozco gente que me dice, ay, pues mándame las predicaciones y luego, ¿ya la viste? Sí, y veo las visitas están en 0. Y me dicen que ya lo vieron. Pues qué raro, ¿no? A lo mejor el internet no sirve y ya le visitaron y el internet no les puso la visita. No lo sé, pero muy mayormente la gente es así. Tienen una flojera de escuchar palabra de Dios. Una pereza en la mente, una pesadez como la que les pusieron a los apóstoles cuando estaban orando. Para orar, ustedes han visto en las oraciones, en las noches que oramos, cómo se ponen las cosas a veces. Porque el demonio no va a descansar, va a querer que apostates de la fe. Pero nuestras armas, como no son carnales, son la oración para fortalecerte, para que hoy te tenga aquí el Señor, para que estés luchando por tu fe, para que por fe seas sana, para que por fe seas salva, para que por fe puedas detener al demonio y que huya de ti, velar y orar para no entrar en tentación y todas esas cosas que estamos viviendo aquí en este lugar, ¿no? Pero dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Nada más imagínate lo que nos cuesta o lo que nos va a costar si caemos. Que dice la palabra, el que esté bien mire de no caer. Aquí dice caída. Y la caída cayó y fue grande su ruina. O sea que de tener todo vas a tener nada, más que la voz del demonio que te dice mátate. Y ya, tú no tienes ya nada. Entonces, si el Señor dice que lo que hay que hacer es la palabra, dejemos ya de estar haciendo nuestra voluntad. ¿Cómo me doy cuenta como pastor? Les digo, haz esto, no puedo. Ustedes lo acaban de ver. O sea, no están como María, están en los afanes. Como la misma experiencia de vida que acabamos de ver ahorita está precisamente como ejemplo vivo de lo que estoy predicando. Están en otra cosa. Están como Marta, están en los afanes, no están preocupados y ocupados en oír la palabra como María. Cuando Cristo está diciendo María escogió la buena parte y eso no le será quitado. Pero no consta en la palabra de Dios que solamente hay que oír la palabra, sino que hay que hacerla. Hay que vivirla. Y entonces dice aquí, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente. Ahora, cuando tú estás en el afán, o estás en una riqueza, o estás en una persona, o estás en un lo que sea, y tu corazón no está en Dios, está luchando tu corazón por tener lo que es placentero o lo que es Dios. Porque dice Gálatas, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu para que tú no hagas lo que tú quieras. Siempre hay un guardián que te está incitando a hacer lo bueno. ¿No? Andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. El espíritu te cela con celo de Dios y quiere que estés en el reino del espíritu. Y tu carne te dice, no, hay que estar de este lado. Entonces dice el Señor en Lucas 12:34, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón es para Dios, debes de estar anhelando escuchar palabra y hacerla.
llevarla a cabo, vivirla. No tan solo oírla y repetirla. Porque también dice la palabra que por tus frutos te van a conocer. Y el día de hoy yo sé que hay gente que me ha oído hablar y sé que me pueden decir, a ver, lo que estás hablando no concuerda con lo que yo veo que vives. Que ese sería mi fruto. Entonces a mí no me van a conocer por lo que yo digo. Yo puedo decir, como dicen en el mundo mundial, puedes decir misa, pero yo veo lo que haces. Entonces yo ahorita estoy viendo lo que, no estoy oyendo lo que me dicen, estoy viendo lo que hacen. No les interesa estar en la palabra de Dios porque no creen que Él sea su proveedor. Porque dice el Señor, el que dejare padre, madre, ni modo que no dejes una comida de un día. En vez de comer comida normal, voy a comer palabra de Dios. No creo que me pase nada si me quedo sin comer un rato. Pero primero voy a oír la palabra. Bueno, pues María, en vez de estar afanada en la preparación de la comida y esas cosas, prefirió. Y aquí está el ejemplo de la comida. Dice, ¿por qué? Porque Marta le dijo, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? O sea, se supone que estaba afanada, estaba por servir algo. Muy probablemente era comida. Porque invitaron a Jesús a la casa. Hay muchas gentes que te invitan a su casa, pues te preparan algo de comer a veces. Pero María dijo, no, aquí está el Señor, yo quiero oír la palabra que Él dice. Muy seguramente para poderla hacer. Entonces, si dice el Señor, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón, no necesariamente el corazón tiene que estar en ámbitos de pecado, sino de cosas que te son permitidas, pero que no te conviene. Y te conviene más oír palabra de Dios. Aún lo que te conviene no se justifica que dejes a Dios a un lado. Y que cuando llegue la confrontación de qué hacer, pues diga como la parábola del sembrador. No, pues los afanes, el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas. No, pues hoy no tengo tiempo, hoy no puedo. María dijo, no tengo tiempo para los afanes, no tengo tiempo para las riquezas, no tengo tiempo para los placeres, tengo tiempo para escuchar a Dios y luego hacer su palabra para que seas como las vírgenes que echaron aceite y que luego las imprudentes que no llenaron de aceite sus lámparas les dijeron, ahí viene el esposo, regálame. Dice, no, ve tú y compra. Y en lo que fueron a comprar, cerraron la puerta, se quedaron afuera. Oír y hacer es una obligación, si tú quieres, para ti. O si te lo cambio por un derecho. Tienes derecho a oír y hacer la palabra para que tengas aceite en tu lámpara y cuando venga el Señor, ya sea que venga en su segunda venida o ya sea que te mueras ahí caminando, porque muchos no sabemos cómo vamos a morir, tengas aceite y puedas estar cierto de que si mueres ya ganaste. Y que puedas decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, yo si muero ya gané. Y puedas decir con toda la confianza del mundo que en este momento, si Dios te pidiera cuentas, ¿dónde te irías? ¿Al cielo? Y puedes decir, sí, soy libre. En el nombre de Jesús soy libre. Entonces también en los tesoros en la tierra y en los tesoros en el cielo, también dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Quién es el reino? Si Cristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se acercó? Dios en carne, en Cristo Jesús. Dios te dio a Jesucristo para que Él haga morada contigo y el Padre, si vives en el Espíritu y en la obediencia a su palabra. Los desobedientes no van a alcanzar el reino.
hagan lo que hagan, prendan veladoras, lo que quieran hagan. Hay gente que dice, pues yo con tal de estar sano, pues ya fui a ver al brujo cubano, pero no lo hice porque crea en él, sino porque pues a ver si soy sano. O sea, están renegando de Dios en una incredulidad apóstata terrible. O sea, no tienen fe. ¿Qué es lo que la apostasía es? La apostasía, apostatarán ¿de qué? De la fe. Entonces dice, no temas, manada pequeña, dice, vende lo que tienes, da limosna, haz bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y te está poniendo claro, ¿dónde está tu tesoro? ¿En lo que tienes? ¿En tu trabajo, en el dinero, en tu casa, en tu fama, en lo que tú quieras? ¿O en Cristo? Ahí está María. Amén. Respecto del afán que tenía Marta. Y entonces aquí dice el Señor, mira, da limosna y vende todo lo que tienes y ya olvídate. Le dijo lo mismo al joven rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y el joven rico se fue triste porque sus posesiones no le permitieron decidir seguir al reino. Él estaba hablando, el verbo hecho carne. Fíjate qué privilegio. Que Cristo mismo te diga, déjalo todo, Señor. O a lo mejor todos dijeran, no, pues yo ¿por qué? Si mucho trabajo me ha costado esto, ¿cómo lo voy a dejar? Pero el día de hoy, hermanos, es tiempo de apostasía, ya lo vimos, es tiempo de apostasía. Es tiempo en que la gente va a dejar de creer. Y después hasta los justos podrán ser engañados. Entonces, si no nos agarramos de la palabra de Dios, si no le creemos a Dios, si no entregamos nuestra vida, si no estamos día y noche clamando con Él, humillándonos, pues va a ser muy difícil. Por último, dice en Romanos, hablando del mandamiento máximo que dijo Cristo, es que el mandamiento mayor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Y fíjate lo que dice, aborrece lo malo y sigue lo bueno. ¿Qué es lo bueno que está aquí plasmado por Cristo? Lo que hizo María. Primero está Dios, primero su palabra, después lo demás que ruede. Amén. Pero ahorita pues está la gente en otros quehaceres sin querer oír la palabra de Dios. Amén. Porque si Dios te invita a un lugar como aquel señor que salió a invitar a la gente que él quería y que no fueron, le dijo, pues entonces sal a las calles e invita a todos los que estén. Si Dios te invitó a un lugar para que escucharas su palabra, para que vieras cuál es la prioridad, es porque Dios te ama. Amén. Entonces María se dio cuenta que es mejor estar oyendo palabra de Dios y luego haciéndola que estar atento primero a otras cosas, porque donde está tu tesoro está tu corazón. O sea, tu corazón está tranquilo si tienes dinero. Si no tienes dinero, sientes que te mueres. Si tu corazón tiene placer, pues estás bien. Si no tienes placer, estás que te mueres. Si no tienes riqueza, pues sientes que te mueres. Si no tienes coche del año, pues como el otro ya tiene un coche del año y te mueres de envidia. Y así dice el Señor, pides y no recibes porque pides para tus propios placeres. Entonces lo que tenemos que hacer es, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Y respecto de tus hermanos, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriendo a tus hermanos, así como Cristo dijo, mi madre y mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Porque también dice el Señor en otra parte, si no dejan esposa, hijos, madre, padre por mí, no son dignos de mí. ¿Dónde está tu corazón hoy? Solo Dios sabe. Y a lo mejor tú
Pero de que Dios sabe, sabe. Y a lo mejor sabe más de dónde está nuestro corazón que nosotros mismos. Nosotros creemos que estamos en Dios y a lo mejor cuando el Espíritu revela no está ni la mitad. Cuando María estuvo totalmente entregada a oír palabra de Dios, quiere decir a oír al Verbo hecho carne. Acuérdate de esto que dijo el Señor: a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Entonces aprovechen, porque esto muchos profetas quisieron verlo y no lo vieron, a Cristo en vivo. Y otros no tan solo no lo aprovecharon, sino que ni lo creyeron y lo mataron. Ahí está la otra parte. Pero ¿qué hicieron esa gente? Apostataron de la fe, porque está escrito Cristo desde el principio. Y el pueblo apóstata dijo: no, este no es, ahora vamos a esperar al otro. El otro va a ser el anticristo, el Juan, según la Escritura. Entonces, hermanos, hermanas, pues veamos, pidamos a Dios, sigamos pidiendo que nuestro corazón esté con Él. Amén. De la misma manera, como dice la Escritura, el que esté bien mire de no caer. Y el que veas caído, levántalo. No lo juzgues. Y pongámonos en manos de Dios, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por estos cimientos mencionados en tu palabra. Que se haga, Señor, verdad en nuestro corazón. Que reconocemos hoy, el día de hoy, que no sabemos nada y que esta palabra ha venido a ilustrarnos bien, Señor, de que lo que es más importante es tu palabra, que tú eres Dios, que Cristo, Señor, eres tú encarnado, viniendo con nosotros a mostrarnos cómo ser hombre y siervo de los hombres, obediente hasta la muerte de cruz. Y que nosotros ya no tenemos, Señor, para dónde hacernos, sino para la humildad de reconocer que tú eres Dios, que tú eres el único santo y verdadero Dios, el creador del universo, el único que puede perdonar pecados, Señor, el que ha dado su vida por nosotros y que nos muestra que haciendo, consultando, reflexionando, escudriñando tus escrituras, tu palabra, y llevándola a cabo, Señor, es como podemos nosotros aspirar a tener ese regalo y esa herencia que está en el testamento de vida eterna. Permítenos, Señor, pedirte que tu Espíritu no nos suelte, Señor, con el querer como el hacer, con tu buena voluntad, para estar únicamente sumergidos en tu Espíritu, sumergidos en tu presencia, sumergidos en tu oración, sumergidos en tu casa. Porque, Señor, dice tu palabra que vale más un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y hemos escogido el buen alimento hoy, Señor. Hemos escogido el gozo de nuestra salvación, la paz de tu Espíritu, la comunión contigo, Señor, a través de apartarnos y ser liberados de todo pecado, en vez de las cosas que nos han producido placer y dolor todos los días de nuestra vida, Señor, hasta el último pecado que hemos cometido. Y nos has mostrado tu mano poderosa, tu misericordia. Nos has vuelto a liberar a algunos. Y ahora esperemos que los que están, Señor, del otro lado sean liberados, pero para obediencia a Dios. Porque va a ser muy triste, Señor, que los demonios salgan y encuentren otra vez la casa limpia y vayan por otros 7. Y entonces el estado de aquella persona sea mucho peor que antes. Te pedimos y clamamos a ti por misericordia. Ayúdanos a amar a la gente para que sea atractivo este lugar. Permítenos seguir intercediendo unos por otros y amándonos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.